salón lleno. Digo volver porque en enero pues han tenido vacaciones todos mis compañeros, nos lo hemos tomado como un mes de relax después de la tremenda cantidad de actividad del año pasado, que se repite y es la primera actividad que hay en esta sala en este año, pero hay 40 llevo ya comprometidas y organizando, o sea que es la primera conferencia del ciclo. Gracias Miguel, gracias Yolanda. Miguel como director del museo, del ciclo y conferenciante, y a todos ustedes por llenar la sala, que a mí me da mucha satisfacción. Este año el ciclo que organizamos con el Museo de Cuenca, la llegada de un nuevo orden, la romanización en la provincia de Cuenca, comienza con la conferencia hoy aquí, en la sede de la WIMP, el impacto de Roma en la provincia de Cuenca a través de las colecciones del museo, Miguel Contreras. Saben que las siguientes conferencias serán en el propio museo y la última, que no sé si la fecha te acuerdas tú, da igual, ya se dirá, 22 de mayo, vuelve a ser aquí, de clausura. Así lo hemos pactado, negociado o acordado. Bien, no me extiendo más, doy la palabra a Yolanda, que me alegra mucho que venga una vez más a la sede, que siempre nos acompaña. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, director. Director y de todo un poco, ¿verdad? Ahora ya te he contado de todo. Sí. Bueno, siempre es un placer venir aquí a la WIM, siempre nos tienes las puertas abiertas y el corazón, porque estas cosas salen de lo más profundo del corazón, si no, no serían posibles. Agradecer la presencia de todos ustedes esta tarde aquí, congregados para este motivo, estas conferencias, que una vez más arrancan con un ponente, vamos a decir, top, porque Miguel, además de ser el director del museo, es una persona que tiene una capacidad de trabajo extraordinaria, y yo se lo quiero agradecer aquí públicamente, porque muchas veces el motor que llevamos aquí en Cultura pues nos hace, como decía Joaquín, hacer de todo, ¿no? Valemos para todo. Es lo que tenemos encima de la mesa, y hoy es un día muy importante porque arrancamos con estas conferencias. Los ponentes, si ustedes han podido ver el programa, ya ven que es de primer nivel. Estas 7 conferencias que, como decía Joaquín, pues arrancan aquí y terminarán aquí, y luego el periplo en el museo, que hace que, bueno, que hagamos ese tránsito hacia el casco antiguo y sobre todo que disfrutemos de nuestro museo y de todo lo que en él se alberga. Yo tampoco me quiero extender demasiado, me gusta mucho ver estas caras conocidas, compañeros de viaje, porque la cultura es eso que nos hace más libres, como me gusta decir. Es verdad que comentábamos en la puerta que casi somos las mismas caras las que nos encontramos en estos eventos, pero el que no está aquí pues se lo ha perdido. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que es muy importante que estemos aquí, que respaldemos este tipo de jornadas, y creo que tenéis que ser el altavoz para que cada vez seamos más personas las que nos movamos por este tipo de conferencias y por la cultura. Así que muchísimas gracias por dedicar esta tarde aquí con todos nosotros, hacer que la familia vaya creciendo, y me encanta verles de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Yo creo que nos bajamos y dejamos ya a Miguel que intervenga y que comience con la conferencia, y la vemos desde abajo, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues no sé si me oye bien desde todos los sitios. Estamos hoy aquí aproximadamente 2 meses después de haber clausurado el último ciclo, un ciclo sobre la protohistoria, que hicimos la protohistoria a partir de las colecciones del museo. Y la verdad es que para mí es un honor, es un placer, primero ver la sala llena, agradecerles a todos que estén aquí, y segundo, poder colaborar tanto con la UIM como con la Universidad de Castilla-La Mancha, que no han podido estar aquí y que excusan su ausencia, como con la propia administración, ¿no? Yolanda Rosalén también es un motor en el que tenemos que apoyarnos y mirarnos, y es muy, muy satisfactorio poder estar aquí hoy, gracias a ellos, ¿no? Fundamentalmente gracias a ellos. Este ciclo de conferencias, o estos ciclos de conferencias que iniciamos ya hace unos 2 años, aunque hace como un año y medio,
lo hemos orientado más un poco hacia las colecciones del museo, ¿no? Para un poco dar visibilidad y explicar las colecciones del museo de una manera diferente, ¿no? Siempre una de las tareas fundamentales de todos los museos y de todas las instituciones, lo digo siempre, es la difusión, es la divulgación, y por eso para nosotros es muy importante hacer estos ciclos de conferencias para llegar a todos ustedes y que de todos ustedes se mueva hacia el resto de la población y que entiendan que el museo, las instituciones, es algo suyo, es algo que tienen que vivir como propio, porque realmente cuentan la historia de ustedes, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí simplemente es dar otra visión, ¿no? O ese es el objetivo de este ciclo de conferencias, ¿no? Que en el que hoy es una conferencia marco, siempre lo solemos hacer así, pero fundamentalmente quien dirige las conferencias son los investigadores o los estudiosos que han llegado a las conclusiones que ponemos en el museo. Creo que es muy importante no solamente asomarse a una vitrina y ver las piezas, sino también entender cómo se ha llegado a las conclusiones que explicamos en el museo, ¿no? Cuando explicamos un recorrido histórico o una funcionalidad de un determinado objeto, pues bueno, saber exactamente cómo se ha llegado a eso y de la mano de los investigadores. Hasta ahora hemos tenido aquí el apoyo del Centro Regional de Formación de Profesorado, que a mí me parecía un puntal muy importante, porque creo que también es una manera de que los profesores o la gente que se dedica a la didáctica extienda otra manera de entender también la historia, ¿no? No solamente la que nos dan en los libros de texto, sino la que se transmite a través de los museos. Entonces, bueno, yo no quiero enrollarme mucho más. Ya les digo que esto es una conferencia marco. Yo tocaré todos los temas que luego van a ver durante el ciclo de conferencias y lo van a ver de manera de especialistas. Voy a guiar la exposición de la romanización, que es uno de los momentos, no voy a decir más importantes, porque creo que importantes son todos los momentos en nuestra historia, pero sí los que han dejado mayor registro y absolutamente los más impactantes desde el punto de vista de la difusión es la romanización. De todas formas, el objetivo, esta mañana lo hablaba con un profesor de la universidad, el objetivo, seguramente hubiéramos tenido que poner aquí un número, ¿no? La romanización en la provincia de Cuenca número 1, y la idea es prolongarlo y hacer unos más ciclos sobre esta romanización, metiendo sobre todo temas específicos de investigación o temas específicos de análisis de determinados restos. Ya os digo que esto es una conferencia marco. Bien, la llegada a un nuevo orden. Bueno, esto directamente ya nos habla un poco de lo que queremos explicar, ¿no? Realmente, si lo siguieron el ciclo del semestre pasado, habíamos visto una protohistoria en la que nos daba información sobre un territorio en construcción, sobre asentamientos de gran entidad que marcaban una evolución importante del territorio, y ahora con la romanización lo que hay es un cambio de orden. No es una ruptura como todavía se puede leer en los libros o como se lee en muchos sitios, sino que es un cambio de orden, es un cambio radical en el que pasamos de ser un grupo de sociedades, un grupo de etnias. Hablábamos en el curso pasado de carpetanos, hablamos de íberos, hablamos de celtíberos. Bueno, pues ahora pasamos a ser una provincia de un imperio, ¿no? Entonces, el desarrollo histórico y el desarrollo evolutivo de la península ibérica cambia totalmente de orden y de esfera, y eso es lo que quiero un poco mostrarles, ¿no? Dentro de este ciclo, la primera conferencia, que es esta conferencia marco, que les voy a presentar yo, va un poco organizada. Vamos a ir un poco enmarcando. Fundamentalmente es lo que quiero es que entienda que esta va a ser una conferencia para enmarcar todo el desarrollo del ciclo, y también es una conferencia para enmarcar la romanización a partir del recorrido que podemos seguir en el Museo de Cuenca, ¿no? Tiene un recorrido específico con unos ítems, y bueno, un poco me voy a basar en eso para ir explicando y para ir desgranando este tipo de aspectos, ¿no?
Hablamos del impacto de Roma en la provincia de Cuenca a través de las colecciones del museo. Por supuesto, es en el territorio del interior peninsular. La provincia de Cuenca en estos momentos no existía, ¿no? Pero sí es verdad que las colecciones del museo nos dan, o el recorrido museístico, nos da una información muy, muy interesante sobre el desarrollo de esta época de nuestro pasado, ¿no? Bueno, si empezamos a hablar de romanización, no podemos entender la romanización solamente como fruto de un hecho o de un periodo concreto. La romanización es fruto de un intercambio, de una permeabilización durante muchos siglos, al menos 8 siglos, ¿no? Ya existían los primeros contactos, y eso lo vemos también en el museo. Antes de la propia presencia de los romanos, ya el mundo mediterráneo, sobre todo a través de las colonizaciones y los contactos coloniales, ya permitían o nos han permitido a los arqueólogos encontrar aquí materiales previos a la propia romanización, junto con los materiales de las colonias griegas, con los materiales de las colonias fenicias. O sea, ya tenemos en los siglos IV y III, y eso en las conferencias del ciclo anterior se puso de manifiesto, ya teníamos algún material que nos hablaba de esos contactos mediterráneos en este aspecto, pero claramente la organización o el cambio radical comienza con este periodo de conquista militar, ¿no?, que además conocemos a través de 2 tipos de fuentes, ¿no?, de fuentes literarias romanas. Las primeras son las fuentes dedicadas sobre todo pues al mundo de la evolución de los conflictos militares, ¿no? Tito Livio o Polibio, fundamentalmente, son los autores que nos hablan de este tipo de movimientos. Y luego hay otro grupo de autores también de esta época, también de época romana, como Ptolomeo o Estrabón, que nos hablan de la geografía, de qué se encontraron aquí los romanos y cómo estaba organizado el territorio, ¿no? A partir de todos estos datos podemos hablar de esa fase de conquista, ¿no? Una conquista que tiene sus pulsiones, ¿no?, sus diferentes momentos. Hay momentos de más pacificadores, hay momentos de más presión militar, ¿no? Sobre todo, bueno, la conquista empieza a finales del siglo III a.C., con la presencia, sobre todo con la caída de la Segunda Guerra Púnica, a principios del siglo II a.C., y a partir de ahí se inicia un periodo hasta mediados del siglo I, hasta la llegada fundamentalmente de Tiberio Sempronio Graco, sobre todo de cara a lo que conocemos en el interior, con una serie de incursiones militares que nos van afectando al territorio y que van cambiando los límites de esta expansión territorial, ¿no? A partir de este siglo, mediados del siglo II a.C., a partir de 150 aproximadamente, pues el interior ya está prácticamente pacificado, aunque con una serie de conflictos. Empiezan también las incursiones contra Viriato, las guerras lusitanas. Bueno, es todo una vorágine que lo que está haciendo es incorporar el territorio, un territorio distinto, está incorporando el territorio a la órbita romana, ¿no? Este periodo de primera conquista militar acaba fundamentalmente con Augusto, ¿no?, cuando al final, hacia el 19, un poco 20 a.C., lo que hay es una reorganización. Parece que está, con el final de las guerras cántabras, parece que el territorio está más pacificado, ¿no? Siempre hay pulsiones, siempre hay conflictos, pero parece que el territorio está más integrado, y entonces a partir de ahí hay una nueva reorganización del territorio, y básicamente lo que van a ver ustedes en el Museo de Impacto Romano es a partir de ese periodo, ¿no? A partir de los siglos I y III, esta época altoimperial es una época de prosperidad, una época de clara manifestación de lo que es la romanidad, con una administración basada y una romanización basada fundamentalmente en 2 aspectos que se ven muy bien en el recorrido del museo. Primero, las vías, la potenciación de las vías, que las veremos luego después, y además hay una conferencia específica el día 20 de marzo de Julián Torrecillas sobre las vías romanas en el territorio del interior peninsular, en estas provincias, en este interior de Cuenca. Y el otro elemento romanizador básico son las ciudades, ¿no? A partir de ahí se compone toda la organización del territorio. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de asentamientos o no haya otro tipo de explotación de enclaves para explotar el territorio, que también los veremos, ¿no?
Bueno, a partir de, sobre todo, del siglo I al III, pues es esta reorganización, esta pacificación, esta organización del mundo romano. En el siglo III empieza a haber fundamentalmente unos cambios. Estas ciudades dejan de ser, de tener digamos, el poder básico de ser el centro de romanización, ¿no? Ya las ciudades siguen siendo importantes y siguen siendo tan importantes como luego lo verán, que después de la romanización siguen siendo sedes episcopales y son importantes. El territorio se organiza en los tres conjuntos territoriales que se definen en época romana. Sigue existiendo prácticamente hasta la dominación árabe, ¿no? Y luego ya hay unos cambios de conventus y otros cambios diferentes, pero lo que hay es una modificación de los esquemas, ¿no? Y luego estamos hablando ya a partir de la caída del Imperio Romano, este periodo tardo-antiguo, ¿no? que es una evolución de la romanidad, ¿no? Esta llegada de los reinos visigodos al principio se llama el mundo tardo-antiguo. Ya no se habla del mundo hispano-visigodo o el mundo alto medieval, sino que que estamos ahí en un periodo en el que realmente no es un periodo tanto de caída del imperio, sino de modificación de los criterios básicos de organización del espacio, ¿no? Bueno, en esto ven aquí que hay un desarrollo. Esto es una evolución general de los aspectos cronológicos. ¿Cómo se organiza el territorio? Bueno, pues aquí lo tienen también muy claramente, pero lo van a ver mejor en lo siguiente, ¿no? Este es el panorama que se encuentran, a grosso modo, los primeros romanos que llegan a la península ibérica. Esta koiné, este grupo de pueblos, de grupos, de sociedades, tanto en el interior como en la costa, celtíberos, carpetanos, soletanos, que tienen estos límites que tienen aquí no son reales, pero sí tienen ciertos aspectos que permiten cohesionar una serie de pueblos. Cuando llegan los romanos, como les digo, a finales del siglo III y sobre todo primero del siglo II antes de Cristo, cuando acaban la Segunda Guerra Púnica y empiezan a colonizar la península ibérica, pues primero hay una división administrativa de toda la península ibérica que se mantiene durante toda la conquista en dos provincias, la Hispania Citerior y la Ulterior, que se va modificando según cuyos límites se van modificando según van avanzando los avances de la conquista, pero que básicamente esas dos provincias, esas dos Hispanias, se mantienen hasta la organización de Augusto, ¿no? Con Augusto esas dos provincias pasan a dividirse en tres, ¿no? La Tarraconense, la Lusitania y la Bética, que se mantendrán sin cambios prácticamente hasta el siglo III, en el que Caracalla hace un pequeño cambio y añade la provincia de Galaecia, y sobre todo será Diocleciano, después también quien divida ya la península ibérica en 6 provincias, ¿no? Añadiendo la Baleárica y la Mauritania Tingitana, ¿no? Estas grandes organizaciones provinciales son muy complicadas de dirigir y de gestionar, y entonces cada una de las provincias se divide en conventus, ¿no? La zona del interior peninsular, esta zona de Cuenca, corresponde básicamente al conventus cartaginensis, salvo la zona norte que se incluye en el convento casal agustano, o incluso en algún momento hay una variación y se llega a incluir en el convento cluniense, ¿no? Bueno, para que vean un poco cómo administrativamente se va integrando también el territorio, ¿no? Bueno, hemos hablado de la cronología, hemos hablado un poco de la organización del territorio. Bueno, pues ahí la romanización no solamente traerá aspectos económicos o administrativos, sino que trae cambios en todos los aspectos, fundamentalmente en aspectos sociales, ¿no? Les decía, la organización de esta nueva sociedad, ¿no? Esta organización del territorio a partir de 2 elementos claves, como son las vías y las ciudades,
cómo en esas ciudades la instauración de cargos de gobierno, los magistrados, permite plasmar esa organización romana. O sea, cada ciudad realmente es una imagen de la propia Roma, ¿no? Y eso es lo que traslada a todo el territorio, ¿no? Y eso permite que se pueda plasmar y se pueda organizar un territorio tan amplio. Yo lo digo siempre cuando explico el museo, ¿no? Los romanos no vinieron aquí de veraneo. La península ibérica está muy bien, pero ellos vinieron a explotar el territorio, ¿no? Y para eso había que organizarlo, ¿no? Y para eso organizan las ciudades, organizan las vías romanas, ¿no? ¿Qué nos queda de esto? Bueno, pues nos queda unos cambios importantes en la economía, ¿no? ¿Cómo se organiza esto? Pues a través de la moneda, la cultura, ¿no? Bueno, pues sabemos los cambios que hay. Hablábamos en el ciclo anterior del comienzo de la escritura, esa escritura que no podemos traducir, esa lengua ibérica, celtibérica, que tiene varias raíces indoeuropeas, fundamentalmente derivada de unas grafías y unos signos del mundo fenicio-púnico y del mundo griego, pero realmente lo que llega ahora es el latín, con un desarrollo de la lengua y la cultura que nos llega prácticamente a nuestros días, ¿no? Aspectos relacionados con todos los ámbitos de la sociedad, y que, como luego veremos, el adorno, la religión, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Cuando uno plasma los esquemas mentales en toda la población, pues uno realmente está cambiando su forma de vivir y su forma de entender el territorio, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los aspectos marcos de la romanización. Bueno, como les decía, esta es la ponencia marco. Vamos a entrar directamente en lo que nos afecta, ¿no? Que es el territorio interior peninsular, el territorio de la provincia de Cuenca, ¿no? Si hacemos un recorrido por el museo, y si han estado, seguro que todos ustedes lo conocen muy bien, pues bueno, básicamente esto es lo que pueden ver, ¿no? Cómo la organización de la urbanización en Cuenca está organizada a partir de unas primeras salas que nos hablan de la reconquista y la organización del territorio, a partir de las vías y las ciudades, ¿no? Unos elementos de la nueva sociedad, la importancia del fenómeno urbano, otros territorios, ¿no? Otros enclaves, ¿no? De la provincia de Cuenca, que además no podemos entender todavía claramente su naturaleza. No sabemos si corresponden a un tipo de urbanización más rural, más de explotación del campo, si son espacios periurbanos, si son pagis, si son diferentes elementos. Sabemos que hay una ocupación, ya lo verán en el plano correspondiente, pero no tenemos. De hecho, hay algunos autores que llegan a ubicar en la provincia de Cuenca hasta 5 ciudades romanas, ¿no? De las que tenemos identificadas 3. El Ager, no se entiende las ciudades sin la explotación del entorno, ¿no? El campo, ¿no? El esquema típico de la época romana, sobre todo el que trae el Mediterráneo, son las villas, ¿no? Y de las villas tenemos claros ejemplos. Todo el mundo tiene en su cabeza la villa de Noeda, pero bueno, hay más ejemplos en la provincia de Cuenca, ¿no? Y uno de los elementos que están tratados de forma diferente, pero que creo que son importantes para ver cómo se llega a plasmar el mundo romano en la nueva sociedad, es hablar del mundo funerario, ¿no? Cómo cambian los esquemas mentales y cambian los esquemas religiosos, ¿no? Cuando una sociedad cambia sus esquemas religiosos es porque hay un cambio total de las estructuras, ¿no? Bueno, hablábamos al principio un poco de esta contextualización cronológica, ¿no? Podemos podemos trasladarla, esta contextualización cronológica, a la provincia de Cuenca, al interior peninsular. No les voy a aburrir con fechas ni con datos, pero hay unas vitrinas iniciales del museo que nos vienen muy bien. Es verdad que hay que ser muy cauto. Yo quiero ser muy cauto, simplemente estoy contextualizando algunos elementos que tenemos en el museo. Hay que ser muy cauto con eso porque, bueno, en realidad la mayoría de los hallazgos carecen de contextos. No todo el mundo está de acuerdo en que son ni atesoramientos ni que vienen de momentos de inestabilidad, pero es verdad que nos permite entender un poco qué significa estos atesoramientos, ¿no? La provincia de Cuenca es uno de los sitios con mayor número de ocultaciones o atesoramientos, tesorillos, ¿no? que podamos tener incluso en el interior peninsular, ¿no? Estos diferentes tesorillos podemos agruparlos fundamentalmente
a partir de esta evolución cronológica, ¿no? Ya les dije antes que hay un momento inicial, que es el momento del final de las guerras púnicas hasta Tiberio Sempronio Graco, hasta mediados del siglo I a.C., en el que hay una mayor acción militar, ¿no? Y posiblemente a este momento podríamos escribir el Tesorillo de Valeria, ¿no? Que es un tesorillo en el que la moneda más reciente nos da unas fechas en torno, hay óbolos fenicios, hay moneda griega, hay denarios romanos de cerca de Roma, y que podemos dar una fecha en torno al 150, ¿no? Estas campañas de Tiberio Sempronio Graco. Luego, evolucionando en las cronologías, pues hay otros momentos de pulsiones también militares, y un momento muy importante aquí en el interior peninsular son las campañas sertorianas, ¿no? Que son de principios del siglo I a.C., hacia los 79, 80 a.C., y de esas podríamos asociar, ya les digo, siempre con las reservas necesarias, porque de muchos de ellos, y por ejemplo el Tesorillo de la Vía de la Especialía, tenemos en el museo 62 monedas, pero sabemos que el conjunto fueron casi 1040 monedas, de los que nos llegaron aproximadamente 60. Con esas 60 tenemos unas fechas, pero no son las fechas totales, ¿no? Bueno, estas fechas, tanto el Tesoro de Salvacañete, el de Arcas y el Tesoro de la Hispalía, bueno, nos podrían ilustrar esos momentos de las campañas sertorianas, estos momentos de finales de las guerras celtibéricas, ¿no? Y de un momento de pacificación del territorio. Quizá hay más tesoros, ¿no? El Tesoro de Villar del Humo nos habla de un momento ya más cercano a la época augustea, a la época final de la conquista, ¿no? Y podríamos hablar seguramente de algo relacionado con las guerras, con los conflictos civiles de la guerra entre César y Pompeyo. Con reservas, ya les digo que ni soy especialista en moneda, ni además todo el mundo piensa que estos son productos de inestabilidad, ¿no? Sino que a veces, bueno, de hecho el propio Enrique González hablaba de algunas de ellas como depósitos votivos, ¿no? Bueno, luego hay más tesoros, está el Tesoro de Alconchel, por ejemplo, que sí que nos habla de este momento más cercano al mundo, al final augusteo, más cercano al mundo pompeyano. Luego hay una acumulación de monedas de Tiberio en Segóbriga, que posiblemente sea más que una ocultación, es un atesoramiento que se quedó allí, porque no hay razones para pensar en que haya ninguna inestabilidad en ese momento. Pero bueno, básicamente esto es lo que van a encontrar en el museo cuando entren a ver la romanización, y esa es una manera de explicarlo que creo que nos habla muy bien para entender cómo se inicia la conquista romana del territorio, ¿no? Hay algunos elementos también que nos hablan, sobre todo lo hablaba al principio, ¿no?, de estos primeros momentos de contacto, ¿no? Estas cerámicas de importación que vienen, nuestras cerámicas campanienses de barniz negro, precursoras de las cerámicas de las terras sigilatas, de las cerámicas de prestigio romana, y que se importan en los yacimientos pues a partir del siglo II y I antes de Cristo, se importan y son muy comunes en los yacimientos. En Alconchel lo hay, y en diferentes yacimientos. Y luego hay una serie de productos de estos primeros momentos de romanización que nos hablan de los gustos de la gente que vivía aquí, ¿no? Que son estas cerámicas de tradición indígena, ¿no? Que son cerámicas hechas por el mundo romano, pero que son unos gustos totalmente diferentes a los de la gente que vienen, ¿no? O estas monedas que se acuñan en época romana también, pero se acuñan todavía con ceca ibérica, celtibérica, ¿no? Bueno, como les decía, hay dos elementos claves para entender la romanización. El primero de ellos es las vías. ¿Cómo podemos entender el despliegue de romanización del territorio que hay, y sobre todo urbano, y el despliegue de urbanización romana que hay en este interior peninsular? Pues fundamentalmente a través de las vías, ¿no? Por esta zona, un punto clave, que luego lo veremos también, es la ciudad de Segóbriga, una ciudad que conecta directamente el interior peninsular
con Cartago Nova, con uno de los puertos más importantes de la península ibérica, y además desde ahí se bifurca hacia el norte, una hacia Complutum y otra por el Cávica hacia Segontia, Bilbilis y Casaraugusta, y a partir de ahí saldría a Tarraco, se diseñaría un arco de comunicaciones, ¿no?, desde Cartago Nova por el Cerro del Interior hasta Tarraco, que permitiría la salida e entrada de productos y de personas, ¿no? Bueno, ahí tienen un poco la organización del territorio, ¿no? Como Segóbriga es un punto clave en las comunicaciones, y ese punto clave es el que nos hace entender que la importancia que tenga, pero la ciudad de Valeria también es importante. Cada ciudad tiene un aspecto, tiene una naturaleza, o la ciudad de Ercávica, son puntos claves en el desarrollo viario y en el desarrollo de la romanización. Valeria, porque marca el punto de comercialización y de explotación de toda la riqueza forestal de esta zona interior, y de ahí se comercializa hacia Segóbriga, Ercávica o la propia Casa de Augusta, y la Ercávica porque a través de ahí se canaliza toda la riqueza la riqueza minera, del lapis specularis, ¿no? Todos los conjuntos mineros se organizan en torno a la vía que une Segóbriga, Ercávica, Bilbilis y Salacia de Tarraco, ¿no? Importante este desarrollo viario, que no es exclusivo del interior peninsular, pero, y como ven aquí en el plano, sí que permite unir una red importante de todas las ciudades en época romana. El fenómeno urbano es importantísimo, es muy importante y es muy evidente aquí en el interior peninsular. Hay tres conjuntos urbanos identificados, aunque ya digo que las fuentes hablan, bueno, que hay investigadores que intentan hablar incluso de 5 núcleos urbanos en los territorios de la provincia de Cuenca. El conjunto urbano más conocido, primero por la excelente conservación que tiene, y segundo por la propia importancia, es Segóbriga. Creo que todos lo conocen. Segóbriga es el centro administrativo por excelencia, y como tal centro administrativo tiene un desarrollo de edificios públicos impresionante, ¿no? Este desarrollo de edificios públicos es un poco la visión que tenemos en el museo, ¿no? Esta es la sala de Segóbriga en el museo, en el que básicamente lo que van ustedes a ver ahí es aspectos públicos, aspectos de representación, ¿no? Tanto la estatuaria, que tiene que ver muchas veces con el teatro, pero también tiene que ver con todos los magistrados que hay en torno al foro y la capacidad que tiene la propia ciudad. La epigrafía, ¿no?, con este pedestal de un prefecto Frabrun, que es un magistrado encargado del mantenimiento de las vías públicas, ¿no?, o de la obra pública en época romana. Bueno, este desarrollo arquitectónico de grandes capiteles que también tenemos en Segóbriga, o la propia representación escultórica de las cabezas tanto de Augusto como de Agripina que tenemos allí. Es un desarrollo de un conjunto público, un conjunto muy, muy interesante. La segunda gran ciudad que tenemos, y que todos conocen también, seguro, es Valeria, ¿no? La ciudad de Valeria es la que administra toda la riqueza forestal de estas tierras, ¿no? La riqueza forestal es muy, muy, muy importante, y es una gran desconocida en lo que entendemos por la explotación del territorio, pero los romanos son los primeros grandes deforestadores, son los primeros que consumen madera de forma masiva, ¿no? No solamente en la vida normal, sino pues para entibar todo el desarrollo minero, para las termas, para la construcción. Imaginaos la cantidad de madera que tienen que gastar y que tienen que consumir una sociedad de estas características, ¿no? Pero no solamente la madera, ¿no? Ahí el bosque genera una serie de productos, la miel, todas las especias, la caza, ¿no?, que está muy desarrollada, la ganadería, que necesita espacios de pasto también. Bueno, pues eso es lo que hace entender por qué en un territorio tan recóndito puede haber una ciudad de estas características, con un desarrollo foral o con un desarrollo público tan interesante, ¿no? Sobre todo porque
nos marca un desarrollo básicamente viturbiano, ¿no? Un desarrollo traído de fuera, que directamente han puesto el plano ahí y han dicho aquí que hay que hacerlo, sea el territorio como sea, ¿no? Y bueno, y marca un desarrollo foral con una basílica, con una plaza porticada y con un desarrollo a diferentes alturas que es de lo más sobresaliente en la ciudad, ¿no? Bueno, de la vida de la ciudad nos habla pues lo que tenemos en el museo y lo que tenemos allí en el propio yacimiento, ¿no? Este lapidarium, que es un edificio que está habilitado para enseñar un poco la epigrafía y otros elementos de tipo ornamental o de tipo arquitectónico. Nos habla también de la sociedad, ¿no? Hay un conjunto de inscripciones votivas, inscripciones imperiales, ¿no? Que nos hablan un poco del desarrollo de estos magistrados, del desarrollo de esta ciudad, pero también hay, y sobre todo en la mayoría de las ciudades o de los yacimientos, hay un conjunto de estelas, aproximadamente el 90%, 80%, que son estelas funerarias, ¿no? Y que nos hablan de la sociedad que había allí, ¿no? Y que nos hablan de los libertos y de los esclavos y de las relaciones que puedan tener las familias, el tipo de familia que hay, ¿no? Bueno, nos hablan, es muy muy interesante y además les aconsejo que lo vean porque merece mucho la pena, ¿no? Dentro del museo también tenemos un conjunto público, un conjunto de elementos de carácter público muy muy importante, ¿no? Como esta cabeza de emperador Trajano o como estos fragmentos de escultura de bronce que no hay en el resto de las ciudades. No hay tanto conjunto de elementos de escultura de bronce en el resto de las ciudades de aquí del interior peninsular, pero en Valeria sí, ¿no? Y luego hay una referencia muy interesante también en Valeria, que es la referencia al ejército, ¿no? Aparte que tenemos este gladiador, tenemos una representación de un águila, posiblemente de algún estandarte o algún pendón militar, y que nos habla de la importancia también de defender estas tierras, ¿no? La importancia del ejército en estas sociedades, ¿no? Este tipo de sociedades. La tercera gran ciudad es Erkábika. Erkábika tiene un desarrollo lineal, un desarrollo que además está fortificado, es una ciudad fortificada y que tiene un desarrollo lineal porque está directamente en la vía de comunicación entre el sur y el norte, ¿no? Entre Segóbriga al sur y toda la zona de comunicación pues con la zona de Mérida, Toletum y todo el interior peninsular, y la zona del norte, Bilbilis, Casa de la Augusta y ya, como les digo, hasta llegar a Tarraco. Erkábika, tiene también un carácter muy muy importante, primero porque es el sitio natural para la salida y la comercialización de todos los productos mineros hacia el norte, hacia Tarraco y hacia el resto del imperio, y segundo porque los desarrollos urbanísticos que tienen, sobre todo son más aunque tienen un espacio foral muy importante, pero tienen también excavadas unas viviendas de planta itálica, ¿no? Con estos peristilos centrales, con estas ínsulas que nos marcan unos gustos claramente mediterráneos, ¿no? Erkábika es también, junto con Segóbriga, una ciudad que acuña moneda, ¿no? Y que aquí tenemos un as de Augusto con la denominación del municipium, ¿no? Ya es con Augusto se eleva la categoría jurídica de todas las ciudades o casi todas las ciudades del imperio y se les eleva a municipium. Pues aquí Erkábika es uno de los municipios de derecho latino viejo, que tiene además vinculaciones, igual que ha tenido Valeria, igual que ha tenido Segóbriga, con la familia imperial, con este Lucio Vero, con esta Agripina, y luego tiene una serie de elementos religiosos que nos hablan también de esta nueva sociedad, ¿no? Estos bucráneos, estas páteras y estas antorchas nos hablan de una religión nueva y una religión que impregna toda la vida pública de este momento, ¿no? Diferentes elementos que se pueden ver en Segóbriga, que todos conocen, elementos médicos que hay, las letras de bronce,
estas letras que se encastraban en el suelo o en los epígrafes, diferentes tipos de vajilla, diferentes elementos propios de la nueva cultura, ¿no? No solamente, como digo, no solamente hay 3 ciudades en el territorio de la provincia de Cuenca, sino que, además, seguro que todos lo conocen y le viene a la cabeza, Cuenca está plagado de restos de época romana, ¿no? Tenemos las 3 ciudades que tienen ahí, pero luego en el resto del territorio hay multitud o infinidad de lugares con restos de ocupación romana. Algunos muy importantes, podrían ser Pagis, Saltis o unas pequeñas castelos, unas pequeñas sitios para organizar el territorio. Bueno, ahí tienen algunos materiales de algunos sitios. Esto ni es representativo ni está bien ubicado, pero básicamente nos habla un poco de esta importancia del territorio, ¿no? No se entiende la ciudad sin el territorio, ni se entiende el territorio sin la propia ciudad, ¿no? Bueno, hemos hablado de las vías, hemos hablado de las ciudades, hemos hablado del territorio. Bueno, pues el tercer elemento claramente romanizador son este ager, este campo, que está explotado, el elemento de explotación básico y diferenciador, ¿no?, identificativo del mundo romano son las vilas, ¿no?, las villas. Las villas, que son unidades de explotación de territorio, no son más que esto, ¿no? O sea, no son, tienen su espacio de representación, tienen su pars urbana, ¿no?, que es un palacete, es un palacio, palacete a veces son grandes palacios, depende un poco de la categoría de la vila, pero tiene alrededor una serie de estancias relacionadas con la explotación, ¿no? Esa paz rústica, pues zonas de almacenaje, establos, graneros, todos los sitios donde se puede acumular la riqueza de la explotación del entorno para luego llevarla por el trazado viario y exportarla y repartirla al resto del imperio, ¿no? Bueno, otra de las villas importantes que no les he dicho antes, pero no me puedo ir sin nombrarla porque si no me van a preguntar seguro después, pues es la villa de Noeda, ¿no? O sea, la villa de Noeda es uno de las joyas que tenemos en la provincia de Cuenca, pero no es más que eso, es una villa que tiene un momento de esplendor muy importante, con una familia seguramente vinculada a la familia imperial romana en el siglo IV, y lo que tiene es un desarrollo de la paz urbana, de la paz del palacio muy grande, pero alrededor tiene el resto de los elementos que pueda tener una villa, ¿no? Esa paz rústica y esa paz fructuaria, ¿no? El resto del territorio, que es lo que hace, que lo que hacen es explotarlo para comercializar. El territorio, ya les he ido diciendo, los romanos, como les decía, no vienen aquí de veraneo, vienen a explotar el territorio y lo tienen muy claro, ¿no? Y desde el principio dividen todo lo que es el territorio, todo lo que es el ager en torno a la ciudad en diferentes espacios relacionados con la explotación. Lo más conocido y lo más básico, pues la agricultura y la ganadería, ¿no? O sea, el interior peninsular se caracteriza también fundamentalmente por estas explotaciones de grandes campos de esparto, elementos agropecuarios, elementos de ganadería, igual que hay en la actualidad, las vides, ¿no? La viña es una planta que se generaliza ahora en esta época, ¿no? Y a partir de aquí se explota y se comercializa, ¿no? Los recursos forestales, acabo de hablar de ellos en Valeria, ¿no? Esa explotación de la madera, esa explotación de todo lo que son las especias, la caza y todos los recursos forestales. Y por supuesto, un elemento diferenciador de esta zona del interior peninsular son las explotaciones de aves especulares, ¿no? Aquí tenemos localizadas al menos 23 o 26 conjuntos mineros. Cada conjunto minero agrupa una gran cantidad de galerías mineras también. Entonces, a partir del siglo I, fundamentalmente, así lo dice Tito Livio, el lapis specularis, el espejuelo que se utiliza como cristal de ventana, de más calidad de todo el imperio, está en torno a 120.000 pasos en torno a Segóbriga, ¿no? Y eso se explota intensivamente desde el siglo I hasta el siglo III, ¿no? Y bueno,
ahora mismo los restos, y hay una conferencia que nos darán Juan Carlos Bisago, además lo dará aquí, y María José Bernárdez el día 22 de mayo sobre el lápiz specularis, ¿no? Ellos nos hablarán específicamente sobre este material, que es un elemento, es el motor de riqueza de todo este territorio en estos primeros momentos, ¿no? A partir del siglo III, sobre todo con la posibilidad de fabricar vidrio plano por los romanos, la producción de lápiz specularis desciende bastante, y la importancia de este territorio también desciende bastante en el resto de lo que es el imperio, ¿no? Bueno, lo que les decía, hemos hablado de territorio, hemos hablado de explotación, hemos hablado de recursos. Bueno, pues esto se traslada a la sociedad, ¿no? Y así lo podemos ver en el Museo de Cuenca, ¿no? Tenemos una nueva organización social basada en la cúspide, basada en un emperador, ¿no? Y todas las ciudades tienen una vinculación directa con la familia imperial. Tanto Segóbriga como Valeria, como Ercábica, tienen una relación muy directa con las familias imperiales, y así se representan, ¿no? Aquí tenemos la cabeza de Vespasiano o la cabeza de Lucio Vero, o esta evolución de los recorridos imperiales a través de la moneda. Luego tienen un desarrollo importante las ciudades a partir de los magistrados locales, ¿no? Los duumviri o los flamines, que están gobernando, organizando el territorio de las ciudades, y una gran presencia del ejército, ¿no? Esta es una nueva organización social, y otros elementos que ahora también se implementan, ¿no? Como este culto a una religión, que es una religión que no es solamente que se trae de fuera, sino que se aplica con elementos de los propios territorios conquistados. Si tenemos en el museo, por ejemplo, hay uno de las representaciones de dioses que tiene unas influencias claramente egipcias, o bueno, algunos que tienen más que ver con Centro Europa, pero bueno, la cabeza de Marte, Dios Baco representado, estos elementos de liturgia que se encuentran directamente en las ciudades romanas, ¿no? Las ciudades como Segóbriga. Los cambios afectan no solamente a los aspectos sociales y religiosos, sino que afectan a la vida cotidiana, ¿no? Un cambio en estos elementos de iluminación, ¿no? A las lucernas, que además son de diferentes tipos dependiendo de la época y además dependiendo de la funcionalidad. Como saben ustedes, hay un tipo de lucernas que se da exclusivamente para la explotación de las minas, o unas lucernas que tienen fabricación directamente en el norte de África, y nos habla de una relación muy directa con estos territorios. La llegada, bueno, sobre todo la expansión, ¿no? O la normalización del consumo del vidrio, aunque muchos de ellos son productos de ajuares funerarios, ¿no? De elementos funerarios, y por eso se han conservado. Pero bueno, nos hablan también de que el vidrio es un nuevo material que entra en la vida cotidiana, ¿no? Los adornos personales, con estas agujas de pelo, con estas fíbulas, estos anillos con gemas, collares. Y bueno, pues el elemento clave en todo desarrollo arqueológico, que es la cerámica, ¿no? Cerámica de representación, cerámica de lujo, como estas terras sigilatas que se hacen en diferentes sitios, y además ahora lo que nos marcan es una relación muy clara entre todos los elementos de todos los puntos del imperio, ¿no? O sea, podemos encontrar, ahora no nos sonará raro que encontremos una tela sigilata cuyo sello nos hable de que se ha fabricado en Italia, y la encontremos aquí en el interior, como hay cerámicas de alfares hispánicos que se pueden encontrar en la zona de Germania o en la zona de Italia, ¿no? Dependiendo un poco de la época, dependiendo un poco de los alfares, las producciones ahora se hacen de forma masiva, se hacen estandarizadas, ¿no? Entonces, como se produce de forma masiva, se difunde de manera masiva también, ¿no? Esas sigilatas. Las cerámicas comunes, que, bueno, se hacen, ya no son tan producciones locales, sino que también se hacen para exportar. O estas cerámicas de almacenaje y transporte, que además en las que Cuenca tiene un papel muy, muy interesante. Resulta que las cerámicas, tales como las ánforas, son elementos de transporte para el transporte de líquidos, fundamentalmente por mar. Estamos en el interior peninsular. No es normal en las ciudades del interior peninsular encontrar
tanta conjunto de ánforas como se encuentra aquí. ¿Qué nos marca esto? Nos marca una clase dirigente, pudiente y muy interesada en remarcar su papel itálico. Entonces, de esa manera, lo que hacen es que traen las ánforas también aquí para pues identificarse con el mundo romano y para identificarse con estas nuevas producciones. Si han oído hablar, los puertos romanos están llenos de montes o de acumulaciones de cerámicas, que son las ánforas, que cuando llegan a puerto se rompen y se trasladan a odres. Imagínense, en una vía romana que tiene que atravesar kilómetros y kilómetros, ¿cuántas ánforas pueden llegar en buen estado al destino? Pues muy pocas, ¿no? Pues aquí en Cuenca tenemos una concentración de ánforas muy interesante y que esperemos que en el futuro podamos dar una conferencia en Cuenca, porque hay trabajos muy muy interesantes sobre la producción de ánforas y la llegada de ánforas a estas tierras del interior peninsular. Bueno, y me gustaría acabar este breve recorrido, muy breve y muy rápido recorrido por el mundo, por la sociedad romana y por los mundos romanos, con uno de los aspectos que yo creo que son más interesantes de la nueva civilización, ¿no? Que es la llegada de, a la nueva sociedad en el mundo romano, ¿no? La muerte hoy, como la entendemos como algo ajeno, como algo separado de la vida, como algo que se oculta. Los romanos era justo al contrario, ¿no? De los romanos realmente para los romanos la muerte era un cambio de estado. Los romanos no abandonaban este mundo cuando morían, sino que pasaban a ser los protectores, ¿no? Y por eso todas las ciudades, todos los enclaves, las villas, están en las vías de comunicación, están rodeados de recintos funerarios, ¿no? Aquí tienen una recreación de una de las vías funerarias de Segóbriga. Ahí tienen, por ejemplo, el enclave habitacional, y cómo hay alrededor, en la vía de entrada a la ciudad, hay un conjunto muy largo, muy extenso de recintos funerarios. ¿Qué nos marca esto? Bueno, ellos están marcando, sobre todo a partir de la ley de las 12 tablas. Los romanos, a principio, los difuntos se enterraban en el suelo de las viviendas, pero a partir de la ley de las 12 tablas, por la cuestión de salubridad, obligaron a que los enterramientos se hicieran en las vías de entrada, fuera, en el extrarradio, ¿no? ¿Qué crea eso? Crea un espacio protector, un espacio. Nuestros difuntos están defendiendo nuestra ciudad, ¿no? Están defendiendo nuestra familia de gente que viene de fuera o de gente que quiere hacernos algún mal, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos más interesantes y que luego ha trascendido de alguna manera. De hecho, los romanos en su casa tenían un busto de los antepasados y tenían un culto a sus antepasados. O sea, las familias, los antepasados no se extinguían en la muerte, sino que seguía con nosotros, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Esto no solamente pasa en las ciudades, como les decía, algunos ejemplos de representación funeraria en Cuenca. Ahí tenemos el mausoleo de Albendea, hace unos años, antes de rehabilitarlos, o edificios funerarios de esta vía funeraria que hemos visto en Segóbriga, o este epígrafe que es de Valeria, ¿no? Y que nos habla de un reconocimiento a los difuntos que se hace a la entrada de las ciudades. Imagínense, para cualquier viajero que va a entrar en una ciudad, lo primero que se encuentra son todas las vías funerarias, ¿no? Todos los espacios funerarios. Se encuentra una representación, además, los espacios funerarios estaban abiertos, se podían ver desde la propia vía, y entonces lo que nos marca un poco es el tipo de sociedad que había dentro de la propia ciudad, ¿no? Importante, con la llegada de los romanos hay un cambio de rito, ¿no? Funerario. Al principio, lo vimos en el ciclo anterior, vimos que se había generalizado en época protohistórica el uso de la incineración para los difuntos. En los primeros momentos de época romana también, ¿no? Pero a partir sobre todo del primero, no es un momento concreto, cronológico concreto, sino que poco a poco se va instaurando lo que hay es una vuelta a la inhumación, ¿no?
por diferentes motivos, no solamente por la llegada de la religiosidad, del cristianismo, sino también por una mayor importancia del individuo, por una mayor presencia de los individuos dentro de la vida cotidiana. Pues lo que se hacen es, el individuo lo que hace es trasladarse, y así lo vemos en alguna de las tumbas. Aquí tienen una tumba, por ejemplo, no es de aquí de Cuenca, pero es un espacio funerario, y que lo que tiene es una reconstrucción de lo que era una casa, ¿no? Está cubierta con tejas, en su interior está depositado el difunto con una serie de ajuares, que además, a través de unos tubos libatorios que tenemos, pues cada año lo que se hacía era un poco revivir y un poco homenajear al difunto, para que el difunto estuviera con nosotros, ¿no? Ahí tenemos algunos ajuares funerarios. Aquí en Cuenca ahora, en los últimos años, no tenemos grandes excavaciones de necrópolis, pero sí, tenemos un proyecto muy interesante en Segóbriga de todos estos espacios funerarios importantes, ¿no? Sobre todo son monumentos funerarios, y esperemos, también hay grandes necrópolis que esperemos que las encontremos. Hasta aquí un recorrido muy muy rápido. Creo que ha sido muy muy rápido, pero creo que les ha permitido contextualizar dónde nos vamos a encontrar a partir de hoy en este ciclo de conferencias, ¿no? Y además, lo que he intentado transmitirles también es que entiendan un poco cómo contextualicen la romanización a partir de las colecciones del museo. Todas estas piezas que van a ver aquí las pueden ver en el museo. Van a empezar viendo la conquista a partir de los tesorillos, luego van a ver vías, van a ver Segóbriga, van a ver las ciudades, van a ver diferentes elementos. Entonces, espero que se haya permitido para contextualizar, para ubicarse en este ciclo, y que lo que van a traer los siguientes exponentes fundamentalmente son aspectos de investigación, aspectos concretos sobre cada uno de los elementos, ¿no? El primero es el de Juan Manuel Abascal, que nos hablará un poco de esta romanización, de esta llegada, ¿no? De esta impermeabilización de elementos romanos, para luego hablar de vías, hablar de ciudades, hablar del mundo rural, y para acabar con una conferencia sobre el lápiz specularis, que creo que es la identidad y que es lo que tenemos que valorar. Nada más. Si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de contestársela, si puedo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Perdona? No están identificadas. Yo el nombre no me acuerdo. Habría una que se la ubicaban en torno a Huete, y la otra no tenía ubicación. Yo el nombre no me acuerdo, te lo puedo buscar. No me acuerdo de los nombres. No sé si lo tengo por aquí, a lo mejor en una de las creo que no, pero te lo busco, no te preocupes, y os lo digo. Sí. Vamos, a partir del estudio de los textos, pues hay gente que ha identificado en ese mapa que he puesto de yacimientos romanos, de la provincia de Cuenca. Hay yacimientos de todo tipo, y seguro hay yacimientos que son algo más, tienen que ser algo más que una villa romana, ¿no? Porque tiene una entidad mucho mayor. Puede ser algún vicus, algún pagi, puede ser cualquier otra definición. Lo que pasa que en el mundo romano, sobre todo lo que está fuera de las ciudades y fuera de las villas, está muy mal definido, ¿no? Tenemos esos espacios abiertos, esos espacios periurbanos, por ejemplo, que están cerca de las ciudades, pero que no sabemos si son suburbanos, si son villas independientes, y eso es unos proyectos de investigación que están haciendo ahora muy muy interesantes, ¿no? Pero están muy mal definidos. Sí. No lo sé, yo no me acuerdo del nombre, ya te digo. Sí, lo tengo, te lo puedo conseguir, pero no me acuerdo ahora mismo. ¿Alguna pregunta más? Uf, qué buenos sois conmigo.
Bueno, pues nada, agradeceros. De verdad que para mí es un verdadero placer ver este salón de actos lleno con este ciclo de conferencias. Es un verdadero placer colaborar con instituciones como la UIM o colaborar con la universidad, colaborar con todos y bueno, les espero en las próximas conferencias, que espero que sean este ciclo y muchas más. Muchas gracias.